Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Bendiciones. Es un placer estar aquí nuevamente, ¿verdad? En la casa de Dios. Estamos muy agradecidos con Dios por el privilegio que nos da de compartir su hermosa palabra, ¿verdad? Y también agradecidos con nuestros pastores, ¿verdad? Que nos han hecho el llamado para, pues también compartir la hermosa palabra de Dios, hermanos. Espero te encuentres bien. Recibe un cordial saludo. Y pues bueno, quisiera que me acompañaras antes de entrar al tema, amados hermanos varones, a hacer una oración y nos ponemos en las manos de nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, hoy nos acercamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos das de estar en este hermoso lugar, Señor, por la vida que nos prestas. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor, que están trabajando para que podamos entrar hasta los hogares de nuestros hermanos para compartir tu hermosa palabra, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Dios Todopoderoso. Señor, el invitado especial en esta tarde y siempre eres tú, Señor. Nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo, rogándote que tu presencia descienda a este lugar, suplicándote, Padre, que seas tú, Señor, hablando, que seas tú usando este vaso para poder transmitir tu palabra, Señor. Rogamos, Espíritu Santo, que tú vengas, que desciendas, que por favor nos des revelación de tu palabra, que puedas tú tomar, Señor amado, el control en mi vida, Señor, y que seas tú, Señor Jesucristo, enviando tu espíritu de sabiduría, de revelación, para que podamos comprender y entender tu palabra, Señor. Por favor, no permitas, Señor, que hablen yo cosas de mi carne, cosas que a ti no te agradan o cosas que no has puesto, Señor, sino permite que podamos trasladar tu palabra a tu pueblo, a tus siervos, a tu iglesia, Padre, como la has dado, Señor Jesús. Por favor, me pongo en tus manos y te rogamos que tú seas con nosotros como hasta ahora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios porque nos da el privilegio, ¿verdad? Como lo decíamos, de estar en este hermoso lugar, y gracias al Señor podemos decir que hasta aquí Él nos ha ayudado, que hasta aquí seguimos de pie, hermanos, y es gracias a su misericordia. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos, hermanos, de ser agradecidos y de continuar, ¿verdad?, adelante. El tema, hermanos, de esta tarde, varones, es la imprudencia e inseguridad de Moisés como cabeza. La imprudencia e inseguridad de Moisés como cabeza, ¿verdad? Ese es el tema, hermanos, que se nos ha encomendado dar, hermanos, ¿verdad? Y quiero decirte que el nombre de Moisés, hermanos, deriva de una palabra hebrea que dice Mosher, que significa, hermano, sacado de las aguas. Eso es lo que significa el nombre de Moisés. Y vamos a ver, hermanos, qué quiere decir la palabra imprudencia, ¿verdad? Imprudencia dice aquí que es falta de prudencia, dice de sensatez, de juicio para hacer algo. Eso es lo que quiere decir la palabra imprudencia. Y yo investigaba también la palabra inseguridad, y la palabra inseguridad, amados hermanos, es falta de seguridad, ya sea externa o interna, y que puede afectar a la sociedad o a la persona en sí, creando un ambiente marcado por el miedo, vulnerabilidad, ansiedad y sensación de desamparo grupal o individual. Eso es lo que quiere decir inseguridad. Buscaba yo otro término, hermanos, y quiere decir que también se usa para describir
una característica de la personalidad de un individuo, marcada por la carencia de autoestima y confianza en sí mismo y temor ante el resto. Esta definición a mí me gusta más por el tema que vamos a dar, hermanos, porque dice que se usa para describir una característica de la personalidad de un individuo marcada por la carencia de autoestima y confianza en sí mismo y temor en el resto, ¿verdad? Vamos a introducir, hermanos, al tema y aquí Dios me hablaba diciendo el llamamiento de Moisés, ¿verdad? Dios llamó a Moisés para servirle, pero Dios ponía en mi corazón que yo te dijera, amado varón, el llamamiento de, y tú pon tu nombre, en este caso, llamamiento de Sergio. Dios nos está llamando como varones a servirle, a hacer su voluntad, amados hermanos. Entonces miren, todos nosotros como varones y cabezas de familia tenemos un llamado de parte de Dios. La pregunta es, ¿seremos obedientes a este llamado? ¿Le diremos a Dios, heme aquí, estoy dispuesto a servirte? ¿O simplemente rechazas el llamado? Vamos a ver algunas características de Moisés y algunos errores que cometió como cabeza, ¿verdad, hermanos? Y el número 1 lo vemos en Éxodo capítulo 2. Acompáñame allí en tu Biblia, amado hermano, en Éxodo capítulo 2, versículo del 11 al 4, por favor. Le vamos a dar lectura del 11 al 4. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del 2 al 11. Versículo 2 del 11 al 14, perdón. Dice la palabra: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto, ¿verdad, hermanos? Imagínense lo que Moisés hizo. Mató a un varón, ¿verdad?, a un egipcio. Y aquí, hermanos, podemos ver cómo Moisés es imprudente, hermanos. Es imprudente y comete un gran pecado al matar al egipcio, ¿verdad? Cometió un gran pecado, hermanos, al matar al egipcio Moisés, y esto nos deja ver que él era una persona, pues, que hacía a veces las cosas sin pensar, ¿verdad? Se dejaba llevar por el impulso, por el enojo, y aquí podemos ver cómo Moisés es imprudente y comete un grande pecado al matar al egipcio. ¿Cuántos de nosotros somos a veces así, hermanos varones? A veces somos enojones, peleoneros, mal hablados, matamos con nuestras palabras y, hermanos, matamos a nuestro prójimo, tal vez ya no a golpes como lo hizo Moisés, ¿verdad? Pero sí con una actitud indiferente, hermanos. Muchas veces nosotros como varones pues lastimamos a nuestra esposa, a nuestra familia o a veces a nuestros hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, hermanos, que cuando actuamos de esa manera somos imprudentes, ¿verdad? Y no es necesario físicamente como lo hizo Moisés. Dios me hablaba mucho de que nuestra actitud, nuestro testimonio cuenta mucho, amado varón. Vamos a leer, amados hermanos, el punto número 2 que yo encontraba. Lo vamos a leer en Éxodo capítulo 3, del versículo 10 al 14.
Y hasta arriba, hermanos, dice llamamiento de Moisés, ¿verdad? Y quiero darle rápido lectura al 1, donde dice, desde el 3:1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová, ¿verdad? Y sigue narrando, usted ya sabe esa historia, hermano. Pero yo quiero decirle que Moisés se encontraba trabajando. Él era un pastor de ovejas, hermano, y de ahí Dios le llama, llamamiento de Moisés. Tú y yo a veces estamos trabajando y no queremos dejar nuestro trabajo cuando Dios nos hace el llamado. Mira, hermano, aquí vamos a ver del 10 al 14, le damos lectura, dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Moisés, amados hermanos, estaba recibiendo un llamamiento, una orden de nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y aquí podemos ver que Moisés era muy inseguro e incrédulo y tenía miedo, no quería una mayor responsabilidad, quería seguir apacentando ovejas y no quería salir de su comodidad. Y Dios me hablaba, amados hermanos, ¿cuántos de nosotros como varones así somos? Queremos todo en lo secular, pero nada en lo espiritual. Queremos todo en lo secular, todo en lo material, pero nada en lo espiritual. No queremos obedecer por completo el llamado de Dios y somos como Moisés. Siempre ponemos peros y pretextos para no cumplir con el llamado que Dios nos está haciendo, amado varón. Tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios. Este es el segundo punto que Dios me daba, que yo encontraba de cómo Moisés fue imprudente, hermanos, ¿verdad? El punto número 3, hermanos, es la imprudencia e inseguridad de Moisés. Y lo vamos a ver ahí mismo en Éxodo capítulo 4, versículos del 1 al 5, hermanos. Versículos del 1 al 5, y le vamos a dar lectura a la palabra. Dice así: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano, hermanos, ¿verdad? El 5 dice: por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Amén, amados hermanos. Mira, aquí podemos ver, amados, que Moisés era aquí podemos ver, amados hermanos, que Moisés no quería tomar la responsabilidad de tomar la autoridad, ¿verdad? Moisés no quería tomar la responsabilidad de tomar la autoridad, hermanos. Mas sin en cambio huía de ella, hermano, porque Dios le dijo: avienta la vara.
avienta la vara, y cuando se convirtió, Dios le estaba dando señales, pero esto tiene, hermanos, una enseñanza de que Moisés huía, porque tenía miedo, porque era un varón inseguro, porque él confiaba en sí mismo. Y a veces nosotros como varones, hermanos, así somos, nos afanamos, confiamos en nosotros mismos. Dios nos habla constantemente, Dios nos ha estado ministrando, hermanos, que a través de todos sus siervos, que Dios habla de una y de muchas maneras al hombre, pero nosotros no queremos obedecer, a veces como cabezas, hermano, a veces como varones tenemos estas imprudencias, cometemos lo que Moisés hizo. Moisés, hermanos, confiaba en sí mismo y siempre estaba mirando sus errores, su inseguridad, su imprudencia, su insensatez, hermanos. Siempre estaba mirando sus errores, tenía una mentalidad de que él no podía. Siempre en cada llamado él le ponía un pretexto a Dios. Él le ponía un pretexto a Dios, amados hermanos. Y mira, sin en cambio huía de ella. Así hay cabezas o hay varones que no quieren tomar su lugar que les corresponde como cabezas del hogar. Solo mandan a las esposas o a sus esposas y a sus hijos a que oren, a que vayan al culto, a que le sirvan a Dios. Pero tristemente uno no pone el ejemplo como sacerdote, hermanos. Nosotros debemos de poner el ejemplo como sacerdotes y debemos de, hermanos, de dar ejemplo, ¿verdad? Amados hermanos, es tiempo de tomar el liderazgo. Es tiempo de levantarnos y tomar la autoridad a través de Cristo Jesús y a través de su hermosa palabra, que es el Evangelio. Porque la vara representa autoridad y nos da autoridad cuando obedecemos a la palabra de Dios y cuando estamos bajo autoridad también, hermanos. Cuando estamos bajo autoridad, Dios nos da autoridad, hermanos, ¿verdad? Y cuando somos fieles a Dios en todo, y así podremos ejercer nuestra autoridad como cabezas, comenzando en nuestra casa, con la familia, en el amor de Cristo Jesús. Pero nuestra autoridad, hermanos, no debe de ser de una manera machista, porque muchas veces nosotros creemos que tenemos autoridad porque gritamos, porque mandamos, porque... No sé, hermanos, gritamos y creemos que cuando nos obedece nuestra esposa o nuestros hijos, creemos que tenemos la autoridad, ¿verdad? O decimos, aquí el que manda soy yo. Por eso yo te decía, Dios me hablaba, no una autoridad machista, no una autoridad que va en contra de la palabra de Dios, hermanos. A mí se me quedó mucho esta enseñanza cuando fuimos a un congreso de varones, hermanos, que el pastor Ramiro Monterroso, ministraba. Y decía que el varón valiente no es aquel, o el varón macho no es aquel que grita, no es aquel que llega a su casa y le tiene miedo, no, hermano. Ese tipo de cabeza de varón no quiere Dios, hermanos. Dios no quiere eso, amados hermanos. Y mira, debemos de tomar la autoridad, hermanos. Debemos de tomar la autoridad nosotros como cabezas de familia. Moisés no quería una responsabilidad. Moisés huía, ¿verdad? Huía de la vara, huía de la culebra que representa. Dios le dijo, echa la vara para que te crean. Le estaba dando señales, ¿verdad? Pero Moisés, cuando vio que la vara se convirtió en culebra, huía. Y Dios me hablaba que a veces nosotros como varones así somos. No queremos, hermanos, tomar la autoridad o el papel de sacerdotes que a nosotros nos corresponde. Yo no sé, hermano, cuántos de nosotros tenemos problemas, deudas, y nos metimos nosotros en el problema y llegan a tocar y tú le dices a tu esposa o a tu hijo, sal, dile que no estoy. Dios me hablaba en eso, hermanos. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser verdaderas cabezas, hermanos. Mira, la vara representa autoridad. Te voy a leer lo que dice Proverbios 10:13. Proverbios 10:13 dice, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas
del falto de cordura. Amén. La vara es para el falto de cordura, para las espaldas, hermanos, del falto de cordura. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Verdad, hermanos? La vara representa autoridad, hermanos, y representa, hermanos, también castigo, ¿verdad? Castigo. Proverbios, acompáñame ahí en tu Biblia en Proverbios 26:3, por favor. Proverbios 26:3. Dice esta palabra, hermanos, dice: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. ¿Verdad? Para la espalda del necio. Nosotros, hermanos, Dios nos ha estado hablando, te vuelvo a repetir, pero muchos de nosotros no hemos querido obedecer al llamado de Dios. Y yo no te vengo a dar una palabra mala, hermano. No te vengo a decir que Dios nos va a castigar, no, hermano. Pero sí te vengo a decir que Dios nos ama y que si Él tiene un llamado o Él tiene un llamado a nuestras vidas, que creo que así es, Él va a tratar con cada uno de nosotros como cabezas. Mira, el punto número 4 lo vemos en Éxodo, capítulo 4 del 10 al 17. Y le vamos a dar lectura, por favor, hermanos. Imprudencia e inseguridad de Moisés, ¿verdad? Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí, él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. ¿Verdad, hermanos? Mira qué fuerte, hermano. Moisés seguía poniendo pretextos, amado hermano, seguía diciéndole a Dios que él no podía, que él, en pocas palabras, no quería, ¿verdad? Dice aquí: seguía y continuaba poniendo excusas y pretextos para no obedecer a Dios, y Jehová entonces se enojó contra Moisés. La desobediencia a Dios es pecado y en verdad trae graves consecuencias, hermano. Dice aquí la Biblia que Jehová se enojó contra Moisés, amado hermano. Jehová se enojó porque él estaba dando sus instrucciones precisas, le estaba diciendo: yo estoy contigo, yo voy delante de ti, le estaba dando las señales, cómo lo debería de hacer, mas Moisés no entendía. Día a día Dios nos habla a través de sus siervos, a través de su palabra, y tú y yo a veces no obedecemos. Hoy en día, hermano, estamos en casa por esto que se está suscitando, ¿verdad? Llevamos más de ya 3 meses en casa, gracias a Dios, ¿verdad? Y Dios nos está hablando, y muchas veces tú y yo no nos conectamos. Decidimos hacer otras cosas que conectarnos, que ver la palabra de Dios, hermanos. Y mira, hermano, dice aquí, hermano, Éxodo, te decía que el pecado, la desobediencia es pecado y trae consecuencias. Dios se enojó contra Moisés, y vamos a ver qué dice Éxodo 4, del 24 al 26, en la Biblia, en la versión, lenguaje actual. Dice la palabra de Dios: en el camino a Egipto, Moisés y su familia se detuvieron en un lugar para pasar la noche allí. Dios estuvo a punto de quitarle la vida a Moisés, pero Séfora tomó un cuchillo y circuncidó a su hijo.
Luego, con el pedazo de piel que le cortó, le tocó los genitales a Moisés y le dijo: con la sangre de mi hijo quedas protegido. Cuando Dios vio lo que había hecho Séfora, dejó con vida a Moisés. Hermanos, aquí podemos ver cómo Séfora, intercede, hermano, por Moisés, ¿verdad? Porque Dios se había enojado y dice que Dios ya estaba a punto de quitarle la vida, hermanos. Dios estaba decidido porque lo iba a meter en una disciplina, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, como hijos, nos gusta la disciplina? A veces a nosotros, yo creo que a nadie, hermanos, nos gusta la disciplina, pero en verdad la disciplina es necesaria, hermanos. La disciplina de parte de Dios es necesaria, ¿verdad? Y quisiera, por favor, si me acompañas a Hebreos, al libro de Hebreos, capítulo 12, hermanos. Le vamos a dar lectura del 5 al 8, ¿verdad? Por favor, en el nombre de Jesús. Dice así la palabra: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si Él os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mira lo que dice el 9, hermano: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, hermanos. Mira, amado hermano, Dios nos va a meter muchas veces en una disciplina, y las disciplinas del Señor son a veces fuertes, hermano. Cuando tú y yo no queremos obedecerle a Dios, Él nos va a traer, ya sea por las buenas o por las malas. La disciplina, hermanos, la disciplina trae un fruto, dice la Biblia más adelante. Trae un fruto. La disciplina, si Dios nos está disciplinando, a lo mejor con una enfermedad, a lo mejor no tienes trabajo, a lo mejor te has enfermado, a lo mejor el médico te ha desahuciado. Déjame decirte que Dios lo ha permitido, pero no lo tomes a mal. No lo tomes a mal, porque a mí me llenó esta palabra que dice que Dios al que ama, hermano, al que recibe por hijo, lo azota y lo disciplina, pero porque nos ama, hermanos, porque nos ama, ¿verdad? Éxodo, el punto número 5, hermanos, que yo encontraba de Moisés, lo vemos en Éxodo capítulo 6. Éxodo 6, del 29 y 30, hermanos. Le vamos a dar lectura. Dice así la hermosa palabra: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón rey de Egipto todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí que yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Hermanos, aquí podemos ver la necedad de Moisés. Dábamos la definición, ¿verdad?, de imprudencia, y tiene que ver con necedad, con insensatez. Vemos, hermanos, que la necedad de Moisés, cómo aún no cambiaba su manera de pensar y cómo se resistía al llamado que papá Dios le estaba haciendo y le hizo. A veces nosotros como varones así somos, duros de corazón, somos imprudentes.
e inseguros. No le creemos a Dios, no confiamos en Dios. Recurrimos a Dios solo cuando estamos muy necesitados y después nos alejamos de Dios. E incluso, hermanos, a veces lo cuestionamos. ¿Por qué me está pasando esto, Dios? ¿Por qué yo, si yo te sirvo, aún sirviéndole a veces, verdad? Juan 11:40 dice, hermanos, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así te dice hoy el Señor, amado hermano, varón. Jesús nos dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Qué hermosa palabra, hermanos. Dios me habló a mi vida. Dice aquí: cuando estábamos en el mundo éramos muy valientes para las cosas del mundo, y ahora que estamos en Cristo Jesús, en la verdad, debemos de ser mucho más valientes, amados varones. Varón de Dios, tú eres un hijo de Dios y es tiempo de afirmarnos en Dios y que atiendamos al llamado de Dios. Tú eres un hijo, tú tienes identidad, hermano. Tú no eres uno más, tú tienes identidad. Lo que pasa que a veces nosotros, hermanos, no queremos salir de Egipto. Hemos recibido a nuestro Salvador en nuestro corazón, pero seguimos a veces con las tradiciones de Egipto. No queremos salir de ahí, hermano. Queremos seguir cómodos. Y yo te estoy hablando espiritualmente. Espiritualmente. No te estoy hablando material. Te estoy hablando espiritualmente. No queremos salir de Egipto, hermanos. Pero Dios tiene un llamado y es necesario de salir de Egipto para poder atender al llamado de Dios. Mira, hermano, lo que dice Santiago 1:8. Dice así la palabra, varón: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, empezó el año y dijimos: ahora sí le voy a servir a Dios, ahora sí? ¿Cuántos de nosotros estamos pasando una prueba, una lucha, y tú en tu oración, varón, que me estás escuchando, le has dicho: sácame ahora sí de esto y voy a servirte? Pero ahora que regresemos a los cultos presenciales, Dios te dice esto, amado varón: no esperes a regresar, empiézale a servir ya, empiézale a servir a Dios ya, hermano. No digas hasta que regresemos. Hay muchas maneras de estarle sirviendo a Dios en este tiempo. Es cuando más tenemos que servirle a Dios. Yo déjame te digo algo, hermano. Es importante que tú te conectes. Es importante que tú veas la palabra de Dios, que escuches la palabra de Dios. Como dice nuestro pastor, ¿verdad? Mira, el apóstol Sergio Enríquez, hermano, ha estado predicando. Él lo ha dicho como testimonio, más que cuando estaba en los cultos presenciales. Amado hermano, no tienes que andar viendo, no tienes que andar como el hijo pródigo mendigando alimento espiritual en redes sociales. Tienes cobertura, tienes identidad, eres un hijo. Yo les he ministrado en la célula donde Dios me permite ministrar y servirle, hermano. ¿Quieres ver predicaciones? Ve las del Centro Cristiano, las de nuestro pastor. ¿Quieres ver otro tipo? Ve, hermano, la del ministerio apostólico, nuestra cobertura. Ahí hay alimento, hermano, alimento sólido, alimento verdadero, sana doctrina. No tenemos que andar buscando, hermano, lo que tú quieres oír, porque tú y yo como varón a veces decimos: no, yo quiero oír lo que yo quiero. Queremos oír lo que estamos pensando, lo que nuestra carne quiere, hermanos. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo hemos tenido pensamientos de: no, me voy a ir a otra iglesia porque no crezco, no me dejan crecer? Esos son pensamientos del enemigo, hermano. Tenemos que orar, tenemos que alimentarnos, hermano. Ahora en tu casita lo puedes hacer bien cómodamente. No esperes a regresar, amado hermano, para servirle a Dios. Ahorita es donde Dios está probando quiénes son servidores verdaderos. Santiago 4, 7 y 8, hermanos, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, ¿verdad? Someteos pues a Dios, hermanos, es obedecerle, es sujetarnos a Dios, es sujetar nuestra carne, hermanos. Porque si nosotros le obedecemos a Dios, hermanos, vamos a obedecer
a todos, hermano, a nuestra cobertura, a todos, hermano. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El 8, hermanos, versículo 8 dice: acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en verdad ahorita estamos fríos? ¿O cómo estás tú, amado varón? ¿Cómo te sientes tú ahorita que no hay cultos presenciales? ¿Cómo te sientes? Dios me hablaba con este texto, hermanos. Mira, hermano, nos está hablando a nosotros. A mí me está hablando, a mí me habló el Señor y me dijo así, hermanos: acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Mira, pecadores, yo soy el primero. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros, por la ansiedad, por la desesperación, quizás ahorita han venido pensamientos de robar, de tomar cosas que no son nuestras, hermano, por la necesidad? Por eso Dios nos habla, acercarnos. Y yo le decía a Dios: ¿cómo me voy a acercar a ti? A lo mejor tú le has preguntado: si ahora no puedo ir al culto. Dios me decía: una manera de acercarte es que ores todos los días, como mi siervo Daniel lo hacía. Una manera de acercarte a mí es que abras mi palabra y te deleites a leerla. Una manera de acercarte a mí, varón, te lo transmito de parte de Dios, es que tú tomes un tiempo y te conectes, te ministres, hermano, que dejes que Dios ministre tu alma, tu espíritu a través de la palabra de Dios. Nosotros somos los vasos, hermano, los vasos, pero vive Dios que nos está hablando. Yo en cada predicación de varones que he escuchado, vive Dios que Él me ha hablado. Vive Dios y me gozo y vengo gozoso, hermano, y le doy gracias a Dios porque en verdad me ha hablado Dios en cada culto. Le doy gracias a Dios, hermano, porque en los cultos presenciales, me da pena decirlo a la vez, pero es la realidad, varones. Tenemos un culto al mes. Y aquí, hermano, cada 8 días estamos teniendo alimento. Y digo a Dios, gloria a Dios. Y no es por comodidad. Yo le decía a mi familia y a mis hermanos de la célula: ¿cuántos de nosotros en verdad estamos gozosos de que ya regresamos a la célula presencial, hermano? ¿O queremos seguir cómodos como Moisés? Mejor por videollamada. Dígale al pastor que por videollamada. Al fin estoy bien cómodo. Y no, hermanos, en verdad aquí se va a ver cuántos venimos con gozo. ¿Cuántos en verdad vamos a cambiar? Venimos con el deseo, hermano, de sentir la presencia de Dios, de cambiar, de ya no volver igual, que ya no se te haga una carga venir a la célula, venir al culto. En verdad, hermano, Dios es bueno. Dios nos ha estado hablando, nos ha estado ministrando de muchas formas, hermano. Estoy por terminar, amado hermano. Mira, hermanos, todos tenemos un llamado. Y el servicio a Dios comienza desde nuestra casa. El liderazgo tenemos que ponerlo por obra en nuestra familia, hermanos. Tú y yo somos líderes. Aunque tú digas: yo aún no soy líder de una célula, déjame te digo, varón, tú eres líder. Tú eres el responsable de guiar a tu familia, tú y yo. Yo soy el responsable de proveer a mi familia todo, hermano. Lo material, pero primeramente lo espiritual, hermano. Yo como cabeza es mi deber proveer lo espiritual, hermano. Y tú, varón, eres líder. Tú eres líder. Eres líder, amado varón. No esperes un título. No esperes a que el pastor te llame. Yo sé que Dios te va a llamar. Yo sé que hay promesa y Dios te va a llamar, varón. Te va a llamar a servirle. Yo no sé en qué, pero Él te va a llamar. Pero no esperes un título, porque nuestro liderazgo empieza en casa. ¿Quieres ver? Vamos a ver Éxodo 18:2, hermanos. Aquí Dios me hablaba que aquí surgen los líderes, hermano. Aquí de este verso surgen los líderes. Mira, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Mira, 3 características pide Dios para empezar: varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, hermano, que aborrezcan la avaricia.
y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. Aquí es cuando Moisés, hermanos, le pide un consejo a su suegro, ¿verdad? Y Jetro le aconseja eso, hermano. Y aquí yo puedo ver, ahora entiendo por qué los pastores tienen líderes, ahora entiendo por qué, porque son ayudas. Pero me llama la atención, varón, que Dios quiere varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. El varón de verdad perfecto es Jesucristo y nosotros lo debemos de imitar, hermanos. Lo debemos de imitar dando testimonio, ¿verdad? Que aborrezcan la avaricia. A veces nosotros no atendemos al llamado de Dios por el trabajo, hermanos. Y hay gente, hermano, que entre más tiene, más quiere, ¿verdad? En verdad, amado hermano, nuestro liderazgo empieza en nuestro hogar. Yo voy a terminar, amado hermano, pidiéndote que me acompañes a Deuteronomio capítulo 6. Con esto concluyo este hermoso tema que Dios me habló, que nos han encomendado, hermanos, ministrar, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6, ¿me ayudas a darle lectura del 1 al 9, hermano, por favor? Y arriba dice el gran mandamiento, ¿verdad? Como que hoy leímos mucho, hermano, pero te tenía que leer todo esto porque Dios así me dio la palabra. En verdad yo me gozo, espero que tú te estés gozando y que esta palabra te llene como a mí me ha llenado y que con ayuda de Dios la podamos poner por obra desde ya, hermanos. Dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, hermano. Qué hermosa palabra para toda la familia. Este es nuestro deber, varón. Ahí empieza nuestro ministerio. Nosotros ahorita tenemos tiempo para poner por obra esta palabra, ¿verdad? Y para que Dios nos siga ayudando. Quiero concluir, hermano. Moisés tuvo muchos errores. Este tema está muy extenso, pero te puedo decir que Dios quiere que vayamos madurando. Yo puedo ver que Moisés maduró, hermano, y fue madurando conforme su servicio, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo crezcamos, que maduremos y que no nos quedemos estancados, ¿verdad, varón? Vamos a orar, amado varón, para que, dando gracias a Dios, amén. Padre que estás en el cielo, te alabamos y te exaltamos. Hemos expuesto y dado tu palabra, Señor. Te doy gracias, papito hermoso, porque tú me has hablado. Te doy gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno y no has cesado tu palabra. Tú sigues fiel a tus promesas, Dios. Yo ahora te ruego, Jehová de los ejércitos, que seas con cada varón, que seas con cada familia, Señor. Tú conoces a cada varón, Señor. Tú sabes sus pensamientos, tú conoces su corazón, tú conoces lo que ellos están atravesando, Padre. Yo te ruego que tú les sustentes, Dios. Yo te suplico que tú los ayudes, Señor Jesús, que tú nos ayudes
ayudes para que podamos crecer, que nos des un espíritu de oración, Señor, que nos des un espíritu de servicio como cabezas, Padre, para que podamos ser esos sacerdotes que tú estás buscando, Señor. Tú estás buscando sacerdotes fieles, temerosos de ti, que amen la verdad, Señor, como lo leíamos en tu palabra. Y hoy nosotros te decimos, henos aquí, Señor. Yo sé que tú vas a estar visitando a cada varón y que estás ministrando sus vidas, Señor, y te doy gracias por eso, papito lindo. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Damos gracias por tus siervos, Dios, nuestros pastores. Damos gracias, Dios, por todos los servidores, Señor, que están trabajando, Padre, arduamente para que ellos, Padre, con su labor puedan, Señor amado, podamos transmitir, podamos llegar hasta los hogares para predicar tu palabra. Susténtales, multiplícales sus fuerzas al 100 por 1, Señor, y bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amados varones, quiero, pues, para antes de despedirme, darte unos avisos. Estemos atentos, líderes de célula. Nuestro pastor estará dando indicaciones de cuándo regresamos. Por el momento estemos muy atentos. Varones, sigue conectándote, no dejes de alimentarte. En verdad, Dios es bueno y tengo fe de que nos seguirá hablando, hermano, día a día. Amén. Que Dios te bendiga y buena tarde, buena noche. Hasta luego, bendiciones.